Bien, vamos a iniciar entonces con el tema uno. Como les comenté, es un tema teórico, un tema introductorio a la asignatura. Básicamente esta asignatura, el análisis estructural, vamos a ver de qué trata, cuáles son los factores más importantes que inciden en el análisis estructural y cómo vamos a evaluar estas estructuras. Bien, básicamente el análisis estructural consiste en uno poder cuantificar las acciones que inciden sobre las estructuras. Estas acciones son las cargas. Bien, cuantificar cómo inciden en las estructuras y qué consecuencias provocan estas acciones en las estructuras. Bien, el análisis estructural es parte de la mecánica racional, así como ustedes vieron estática, digamos que esta es la asignatura que le sigue. Entonces, en general es poder cuantificar acciones o cargas. Hay diferentes tipos de cargas, de diferentes fuentes. Bien, ver cómo esas cargas inciden en la estructura y en las consecuencias de la estructura. Estas consecuencias pueden ser externas o internas, como ustedes saben, de resistencia. En el caso de que sean internas, pueden ser esfuerzos y deformaciones. En el caso de que sean externas, pueden ser algún tipo de movimiento o reacciones de apoyo. Cuando hablamos de acciones o de cargas, nos referimos tanto a las cargas de uso de la estructura, es decir, carga muerta, carga viva. Si hablamos de un edificio, pues el peso de nosotros que estamos ahí, el peso de los mobiliarios, todas esas acciones o cargas. Pero también hablamos de acciones o cargas cuando nos referimos a la fuerza sísmica, bien, o a la fuerza de viento, la presión que ejerce el viento sobre una superficie. También variaciones térmicas son acciones. Bien, todo lo que consideramos cargas es lo que llamamos acciones y pueden ser de diferentes tipos. Entonces, es cuantificar estas cargas, aplicarlas a las estructuras y analizar sus consecuencias, ya sean externas e internas, consistiendo en esfuerzo de formación, reacciones de apoyo o movimiento. Bien, para poder analizar estas estructuras, nos valemos de algo que se llama el modelo estructural, que no es más que una simplificación de la estructura. Como tal, yo no modelo el 3D, yo no analizo el 3D, sino que hago un modelo estructural, bien, con las propiedades del elemento estructural que estoy modelando y es mucho más sencillo para ahorrar tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de software computacionales, pues mientras menos información tiene, más rápido hace el cómputo. Por ejemplo, en este caso, un elemento tipo viga, que mayormente es unidimensional, lineal, pues se puede representar como una línea y a esta línea le ponemos las propiedades de esta viga. Le ponemos un área, le ponemos un modo de elasticidad, le ponemos un momento de inercia, pero básicamente para el computador, para el modelo estructural es una línea básicamente con las propiedades del elemento como tal. Bien, básicamente una simplificación para facilitar cálculos. Ahora bien, esta simplificación no te va a hacer que tú incurras en errores, o sea, el resultado que tú vas a obtener no va a ser, digamos que muy diferente de si lo evaluaras de manera tridimensional, pero el tiempo que ahorras sí es bastante. Bien, entonces a ese modelo estructural le aplicamos las cargas, pero para yo aplicar las cargas tengo que primero cuantificar las cargas. Bien, entonces el análisis de cargas como tal, que es la parte del análisis estructural, consiste en determinar todas las cargas que van a actuar en la estructura durante su vida útil. Bien, ver depende del uso de la estructura o el tipo de estructura. Cuantificamos todas las cargas que pueden actuar o incidir sobre esa estructura. Bien, o sea, aparte de determinar también la intensidad o la magnitud de esa carga, también hay que identificar cómo esa carga se transmite o se distribuye a cada elemento estructural de la estructura. Bien, la carga va desde donde se recibe, por lo general en elementos tipo losa, hasta el subsuelo a través de las fundaciones. Entonces hay que ver cómo esa carga se transmite a través de los elementos estructurales. Entonces, en el análisis de carga, lo que hacemos es cuantificar la carga y luego transmitirla para cuantificar qué tanto le llega a cada elemento estructural. Bien, usualmente, si hablamos de cargas gravitacionales, la carga se recibe en los elementos horizontales tipo losa. Por ejemplo, en el caso del aula, cuando ustedes estudian en la universidad, o en el caso de su apartamento, la losa es el elemento que recibe toda la carga, o sea, el mobiliario está sobre la losa, los muros divisorios, nosotros. Entonces, el elemento superficial es que por lo general recibe las cargas útiles, cuando hablamos de cargas muertas y cargas vivas. Bien, luego estas cargas que están recibidas por la losa se distribuyen a los elementos que la apoyan.
Ahora depende del tipo de carga. Cuando hablamos de recibido por la losa, esa carga muerta y esa carga viva son cargas de uso, de servicio. Pero también tenemos otros tipos de cargas, como la carga de viento y la carga sísmica, que son laterales. Bien, entonces esas se comportan y se transmiten de manera diferente en la estructura. Entonces, en sentido general, en este curso ustedes van a ver dos tipos de análisis de carga. El análisis de cargas gravitacionales, como su nombre lo indica, son cargas que van en sentido o dirección de la gravedad, es decir, vertical. Bien, ¿qué son cargas gravitacionales? Todos los elementos que tienen una masa. Masa por la gravedad le da un peso. Pero todo elemento que tiene masa tiene un peso y esa carga gravitacional va en dirección de la gravedad hacia abajo. Bien, entonces dentro de las gravitacionales tenemos cargas muertas y cargas vivas. Llamamos cargas muertas a las cargas que siempre están en las estructuras, o casi siempre. Por ejemplo, si volvemos a residencial donde usted vive, sobre la losa tenemos un mortero y tenemos un piso, un mosaico. Eso está ahí siempre. Los muros divisorios que tenemos, por ejemplo, de mampostería, está ahí siempre. Eso es carga muerta en la estructura. Ahora, la carga viva es la carga del uso de la estructura, que depende del uso. Por ejemplo, el aula de clases. En el horario de clase, imagínense que es para 40 personas, hay un peso de 40 personas. Pero inmediatamente se acaba la clase, esas 40 personas salen del aula y ya esa losa no está cargada con 40 personas. Entonces, la carga viva es una carga que depende del uso de la estructura y puede estar como no puede estar. O sea, es intermitente en la estructura. Por eso se le llama carga viva. Entonces, carga muerta siempre están, o casi siempre, y carga viva pueden estar o pueden no estar. Y dependen del uso. No es lo mismo una losa de un residencial, de una casa, que de una escuela, o de un curso de universidad, o de un hotel, por ejemplo, o de un salón de eventos. Bien, la cantidad de personas que va a ir a cada uno de estos sitios es diferente. Por lo tanto, la carga viva va a ser diferente. Entonces, tenemos por un lado las gravitacionales y por otro lado tenemos las laterales. Como su nombre lo indica, van en dirección lateral, perpendicular a la gravedad. Y en este caso tenemos las sísmicas. Cuando se produce el movimiento telúrico, pues el edificio experimenta movimiento y esta fuerza inercial que se produce por la masa del edificio, por la aceleración que obtiene en el movimiento, son las fuerzas que tenemos sísmicas. Se llaman fuerzas inerciales y, como le digo, van de manera lateral. Bien, pero no solamente las sísmicas, también cuando tienen viento sobre la pared de un edificio, esa presión es lateral a la pared del edificio. En edificaciones como las que son de hormigón o de mampostería, que son pesadas, el viento no es tan significativo, a menos que sea una edificación bastante alta. Bien, el viento es más significativo en estructuras ligeras, como naves industriales y ese tipo de estructuras ligeras. También tenemos el empuje de suelos. Tienen un muro de contención, el empuje que hace el suelo a ese muro es lateral también. Entonces vamos a tener cargas gravitacionales y cargas laterales. En este curso vamos a ver ejemplos de ambas. Vamos a hacer un ejemplo de cargas gravitacionales y también vamos a hacer uno de cargas laterales. Vamos a hacer el eólico, perdón, el de viento en cargas laterales. Y en gravitacionales vamos a hacer análisis de carga muerta y de carga viva de una losa de entrepiso. Bien, una vez cuantificamos las cargas, como hablamos ahorita, están las consecuencias. Pueden ser externas o internas. Ya dijimos que externas serían esfuerzos y deformaciones, internas, esfuerzos y deformaciones, y las externas pueden ser reacciones de apoyo o movimientos en las estructuras. Bien, aquí las consecuencias, reacciones de apoyo, ustedes saben desde estática, que son, ¿verdad?, los apoyos, restringen los movimientos, y depende del movimiento que restrinja, se produce una reacción. Bien, las fuerzas internas. Eh, no sé si la vieron en estática, pero son fuerzas que se producen como una reacción a las fuerzas externas en el interior de las estructuras para garantizar el equilibrio. Vamos a ver esto más a detalle en la unidad número 4, me parece. Eh, Vamos a ver cómo se hacen los diagramas de fuerzas internas y todo eso. Aquí para que vean simplemente la introducción. Tiene fuerza axial, fuerza cortante, momento flector y momento torsor dentro de las fuerzas internas. Luego tiene los esfuerzos, ¿verdad? Fuerza sobre área, ya depende del tipo de fuerza. Pues adquiere un apellido, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Y las deformaciones, que es el cambio de, ¿verdad?, de forma de un cuerpo.
vamos a ver la definición de estructura. Una estructura es un conjunto de elementos estructurales que están unidos de manera tal o de manera conveniente que son capaces de recibir cargas y transmitir cargas permaneciendo bien, estable, ¿verdad? Sin deformarse mucho, sin colapsar. Bien, cuando digo un conjunto de elementos, pueden ser vigas y columnas, que son elementos separados, se unen entre sí convenientemente y tienen capacidad de recibir, soportar y transmitir cargas, solamente deformándose un poco. Dentro de la clasificación de las estructuras tenemos las estáticamente determinadas, que como su nombre lo dice, por las ecuaciones de la estática o con las ecuaciones de la estática se pueden resolver. Suma de Fx, suma de Fy, suma de momento. Y las indeterminadas que tienen más reacciones, más incógnitas que la cantidad de ecuaciones disponibles, por lo que no podemos resolverlas solamente con la estática. En este curso de análisis 1 solamente ustedes van a ver las estáticamente determinadas, las indeterminadas se ven en análisis estructural 2. Bien, vamos a clasificar las estructuras ahora, o los elementos estructurales, dependiendo de la fuerza predominante en ellas. Por ejemplo, las vigas. Ustedes quizá pensarán que las vigas simplemente son elementos que están horizontal. Bien, si usted ve un elemento horizontal, te dice que es una viga. Si lo ve vertical, dice que es una columna. Pero imagínense que es un elemento de hormigón armado de 20 por 30 centímetros. ¿Cómo sabemos que es viga o cómo sabemos que es columna? Bueno, digamos que de manera preliminar, simplemente por la posición, decimos que si está horizontal es una viga, si está vertical es una columna. Pero la realidad es que hay que clasificarlo por la fuerza predominante, porque depende de la condición que esté, yo puedo tener un elemento horizontal que tenga carga axial bastante y que trabaje como columna. Entonces, básicamente, lo que lo clasifica como viga es la carga que soporta. Generalmente está en horizontal, pero las cargas son perpendiculares a su eje. Es decir, la viga, las cargas irían de manera vertical, perpendiculares a su eje. Por lo que se produce mayormente en este tipo de elementos fuerza cortante y momento flector. Bien, estas son las vigas. Ahora, según las condiciones de apoyo de las vigas, adquieren un apellido. Por ejemplo, esta que está empotrada y libre, recuerden de su curso de estática, esto de acá se representa el apoyo empotrado de tercer orden, este de segundo orden, el articulado que tiene dos reacciones, y este el móvil que tiene una sola reacción de primer orden. Entonces aquí, empotrado libre, se llama voladizo, empotrado o doble empotrado, viga simplemente apoyada, viga continua. Bien, depende de las condiciones de apoyo, adquiere un apellido. Todas son vigas, pero ya le ponemos el apellido según los apoyos. En el caso de las columnas, la fuerza predominante es una fuerza axial que va en dirección de su eje. En las vigas iba perpendicular a su eje, aquí va en dirección de su eje, por lo que solamente se produce, o mayormente se produce, fuerza axial y de compresión. Bien, en el caso de los arcos, de igual forma, por su geometría, solamente se transmiten ellos fuerzas axiales. Bien, por eso son usados desde los romanos, piedra sobre piedra y no se cae porque solamente son fuerzas axiales que resisten estos arcos. Bien, y generalmente a compresión. Los cables también resisten fuerzas axiales, pero atención, un cable no es tan rígido. Si usted coge un cable y lo comprime, se va a doblar. Un cable de acero, puede ser el acero más fuerte, se dobla. Ahora, atención, atracción aguanta muchísimo. Entonces los cables, igual, fuerzas axiales, pero generalmente de tracción. Los pórticos son uniones de vigas y columnas. Ya definimos columnas y definimos vigas, pues simplemente la unión de ellos dos se considera pórtico. Usualmente con conexiones rígidas. Puede que haya alguna articulación en alguno, pero usualmente son conexiones rígidas. Las armaduras son un conjunto de barras rectas, pueden ser de madera o de acero comúnmente, que están articuladas en los extremos y unidas en los extremos. La particularidad de las armaduras es que solamente se pueden cargar en las uniones, bien, y cada barra solamente recibe fuerzas axiales. Las barras no están diseñadas para recibir momentos flector ni cortante, solamente se cargan en los nodos y la única fuerza que se produce es la fuerza axial porque se articulan en cada una de las uniones. Bien. Las losas, como hablamos ahorita, elemento bidimensional, es muy parecido a las vigas, reciben cargas perpendiculares a su plano, en este caso no a su eje. Igual se produce fuerza cortante y momento flector. Las losas son importantes porque dijimos ahorita que son los elementos que reciben la carga y lo transmiten hacia los elementos que lo apoyan. En el capítulo 2 o la unidad 2 vamos a ver bien a detalle
analizar estas losas y cómo transmiten la carga. Pero aquí de manera preliminar vamos a decir que trabaja o puede enviar la carga en una o dos direcciones. Cuando digo una o dos direcciones me refiero, si decimos que esta es la dirección X y esta es la dirección Y, si digo que transmite la carga en una dirección, es que solamente manda carga a dos lados, ¿verdad? Una dirección y dos de los lados de la losa. Cuando decimos que manda carga en dos direcciones, dirección X y dirección Y, es que manda carga a los cuatro lados de la losa. Bien, y esto se define simplemente por la relación de sus dimensiones. Se divide la longitud corta de la losa entre la longitud larga. Si es menor o igual que 0,5, es una dirección. Si es mayor que 0,5, se considera dos direcciones. Como les comenté, esto lo vamos a ver más a detalle en la unidad número 2, cuando hagamos un análisis de carga, pero aquí para que lo vayan bien. Bien, otra clasificación de las estructuras es atendiendo al material predominante. Tenemos estructuras de madera, estructuras de mampostería, estructuras de acero, de hormigón, ya sea simple, hormigón prefabricado, hormigón armado, o sea, dependiendo del tipo de material, también se pueden clasificar las estructuras. También, de acuerdo a sus dimensiones, las predominantes, tenemos las unidimensionales o de barra, cuando una de las tres dimensiones predomina por encima de las otras. Por ejemplo, una viga de 8 metros, pero de sección 20 por 30 centímetros, obviamente 8 metros es mucho más grande que 20 o que 30 centímetros. Tenemos las bidimensionales, que son, por ejemplo, las losas. Una losa de 8 metros por 8 metros, de 20 centímetros de espesor, 20 es mucho más pequeño que los otros dos. Entonces, como hay dos predominantes, se llaman bidimensionales. Y tridimensionales o sólidos son las que tienen tres dimensiones que tienen más o menos el mismo orden de magnitud, como los muros de presas, son altos, son largos y son anchos, muros de gaviones o zapatas, etc. Bien, otra clasificación atendiendo a la ubicación de las estructuras. Usualmente trabajamos en este curso las estructuras planas, es decir, que se ven en el plano XY. Bien, pero si tenemos una estructura en el espacio, pues espaciales, X, Y, Z. Según el proceso de construcción, prefabricadas o in situ son las que se hacen en el lugar. Por ejemplo, una construcción de hormigón armado, se coloca el acero, luego se vacía el concreto, se deja fraguar. Eso es in situ. Las prefabricadas, por ejemplo, como los puentes, la mayoría de las vigas de puentes, se fabrican en taller y luego se transportan al lugar y solamente se colocan en el lugar. Actualmente para puentes, para túneles, es que se suele utilizar este tipo de estructura. También hay edificaciones que son prefabricadas, pero no es tan frecuente. Bien, esta ya la vimos ahorita, esta clasificación. Esta también, teniendo la fuerza predominante. Bien, como le digo, básicamente el primer tema es introductorio de la asignatura, es para que tengan una idea de lo que vamos a ver acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? No, todo bien, maestro, por ahora. La explicación está bien. Bien, de esta, yo igual se lo voy a pasar por el grupo, pero de esta unidad, fíjense que no hay ningún ejercicio. Entonces, la práctica de esta unidad es identificar fotos de construcciones, ya sea que usted la busque en internet o que la tome usted. Usted va a tomar fotos de construcciones, mínimo 5 fotos de construcciones, y va a identificar los elementos estructurales. Es decir, usted ve una foto de una construcción y le puede poner a lápiz o en el computador. Lo ideal es que lo hagan para que lo escaneen, y le ponen ahí, esta es una viga, identificar qué es la columna, si ven la losa, un cable, un muro. Bien, con las clasificaciones que vimos acá de las estructuras, pues identificar los elementos estructurales y también el tipo de estructura, si es de madera, si es de hormigón armado, si es de acero. Bien, mínimo 5 imágenes. Yo igual se lo voy a poner por el grupo, pero esa sería la asignación número 1. Está bien, maestro. Entonces, para compartirle, luego de que la hagamos, esa designación, se la compartiríamos a un correo, Lo ideal porque de sería momento no tenemos. que ya ustedes tengan listo el aula virtual, pero eso no depende de mí. Tienen que esperar que se la asignen, pero Profe, aún sigue con Betsy, o sea, yo he entrado y sigue con ella. sí, por eso les comenté. Yo comenté en la Escuela de Ingeniería Civil a ver si avanzan ese proceso.
Pero de igual forma no se preocupen, ustedes la hacen y en caso de que no tengan habilitada el aula virtual, pues yo le coloco ahí algún correo para que me lo envíen por ahí. Está bien, profesor, gracias por la información. Bien, entonces vamos a ver la unidad número 2. Solamente la parte teórica, como les comenté, vamos a ver ya los ejemplos, o uno de los ejemplos en la clase siguiente, y luego en la próxima semana vemos otro ejemplo. Son un poquito largos para verlo en 2 semanas. Entonces, aquí estoy compartiendo. Confirmen si pueden ver aquí el tema de las cargas. Sí. Sí. Bien, entonces la unidad 2 trata de cargas. Aquí vamos a hacer análisis de cargas, tanto gravitacionales como laterales. Bien, lo ideal sería, al finalizar este curso, o esta unidad, perdón, ustedes tengan la capacidad de poder tomar una planta de losas, cuantificar las cargas que recibe esa planta de losa, poder calcular cada carga que se transmite a cada elemento que soporta la losa, ya sean vigas o muros. Bien, así como también poder hacer un análisis de cargas laterales de viento y vamos a ver si también podemos hacer uno sísmico. Bien, cargas, como hablamos ahorita, toda acción que se aplica a una estructura y es capaz de cambiar su estado eh, de reposo, bien, o modificarlo, ya sea a nivel de movimiento o producir esfuerzos o deformaciones en la misma, o también producir reacciones de apoyo. En cualquier acción que yo aplique a la estructura y es capaz de modificar ese estado de reposo de la estructura, ya sea que produzca un movimiento, produzca reacciones de apoyo, produzca esfuerzos o deformaciones, que ya vimos que son las consecuencias de las cargas o las acciones, es lo que consideramos como cargas. Bien, ejemplo de cargas, como ya hablamos ahorita, el peso de las personas, que son las cargas de uso, cargas vivas. Bien, la fuerza sísmica, la fuerza de viento, peso de los vehículos, por ejemplo, en un garaje, un parqueo, etcétera. Bien, entonces vamos a clasificar estas cargas. La primera clasificación que vamos a ver es atendiendo al área sobre la cual actúa la carga. Bien, y esta primera clasificación sería cargas concentradas y distribuidas. Por ejemplo, si usted considera que usted está parado en un aula, un curso de 8 metros por 8 metros, y usted solo, una sola persona, está parada en el centro del aula. Digamos que el área donde usted aplica su peso es muy pequeño en comparación con el área total de la losa. Entonces se podría considerar que usted está aplicando la carga en un punto de la losa, como tal, solamente en un punto de la losa. Ahora, si usted tiene la misma aula de 8 por 8 metros, pero está llena de estudiantes, 40 estudiantes, donde cada uno está repartido en una posición de la carga, esa carga global de todos no se aplica en un punto en específico, se aplica prácticamente en el área total de la losa o en parte del área de la losa. Entonces, esa carga sí la podemos considerar como distribuidas. Bien, esa es la idea general. Ya a nivel de números, vamos a decir que si el área de aplicación o el área de influencia de su carga es menor que el 5% del área total, se puede considerar como una carga concentrada. Bien, esto es la parte numérica, pero lo que yo quiero que ustedes tengan en su cabeza, la idea es que una carga puntual es que el punto de aplicación donde se coloca esta carga en comparación con el resto del área del elemento es, digamos, muy pequeño e insignificante y se puede considerar un punto en la estructura. Bien, a nivel numérico, siempre y cuando que esa área de influencia sea menor que un 5%, se puede considerar como una carga puntual. Bien, carga distribuida, como les comenté ahorita.
a nivel numérico, siempre que sea mayor de un 5% se puede considerar como distribuida. Pero para que lo visualicen un poco más es, por ejemplo, la losa o el mosaico y el mortero, la cerámica, ¿verdad? De una losa, está puesta, colocada en todo el área de la losa. O sea, que ese peso como tal, de ese mosaico y de ese mortero, se distribuye en todo el área de la losa. Bien, eso es mucho más grande, ¿verdad? Por 5%, ese 100%. Ahora bien, en una habitación, por ejemplo, el área donde se coloca la cama también es bastante grande en comparación con el área de la habitación. Se puede considerar una carga distribuida. Bien, pero en general, carga distribuida es que se representan o se aplican en una superficie mayor a un 5%. Bien, esta carga distribuida no solamente pueden ser aplicadas a superficies, también pueden ser aplicadas a vigas de manera longitudinal y también de manera volumétrica. Si hablamos, por ejemplo, de manera longitudinal, tenemos una viga y esa viga tiene un muro encima de cerramiento. Por ejemplo, en cualquier ventana, ustedes se fijan en las ventanas, tenemos un dintel que es una viga y encima hay un muro. Ese peso de ese muro se distribuye en toda la longitud de la viga. Bien, por eso se considera una carga distribuida de manera longitudinal. El ejemplo que pusimos ahorita de la losa, con el mosaico o con la cama, es distribuida pero de manera horizontal en una superficie. Por eso se considera distribuida superficial y volumétrica. Por ejemplo, si usted sumerge algún cuerpo en un fluido, pues la presión que ejerce el fluido es en todas las caras del cuerpo que usted sumerge y se puede considerar como una carga distribuida volumétrica. Bien, siempre y cuando que sea más de un 5% se considera distribuida. Ahora, esta carga distribuida, tanto la longitudinal, superficial como volumétrica, puede ser uniforme o variable. Uniforme es que es el mismo peso en todos los lados. Si tenemos, por ejemplo, eh, un aula y todos los estudiantes están, digamos, distribuidos equitativamente en todos los puntos del aula, tenemos la carga de manera distribuida, uniforme, asumiendo que todo el mundo pesa lo mismo. Ahora bien, si tenemos el aula dividida en dos, la mitad de los estudiantes en la mitad del aula y la otra mitad solamente con los pupitres, pues la carga distribuida que habría en la losa no sería uniforme. Bien, porque por un lado está el peso de ustedes con los pupitres, que va a ser mucho más que el peso de los pupitres solos. Entonces va a ser variable. En un lado va a ser mayor y en el otro lado va a ser menor. Bien, entonces esa variación puede ser con diferentes formas trigonométricas. Esas variables pueden ser triangulares, pueden ser trapezoidales, pueden ser parabólicas, hiperbólicas o de manera aleatoria. Bien, ejemplo de cargas longitudinales, como hablamos ahorita, el peso de un muro sobre una viga, puede ser peso propio. Las cargas que transmite también la losa sobre la viga son distribuidas longitudinales, pues se distribuyen en toda la longitud de la viga que soporta la losa. El mismo peso propio de una viga. Cargas, cargas superficiales, lo que hablamos ahorita, el peso de los estudiantes en el salón, el peso propio de la losa, el mosaico, todo lo que tenemos ahí en la losa. Bien, y ejemplo de cargas volumétricas, como le digo, presión de fluidos, cuando en algún fluido introducimos algún elemento, pues esto hace presión en todas las direcciones. Bien, esa es la clasificación atendiendo el área de influencia. Otra clasificación que tenemos es atendiendo la variabilidad de la carga en el tiempo. Es decir, qué tanto varía la carga en un tiempo determinado en la estructura. Se mantiene igual, sube, baja. En cuanto a eso tenemos las estáticas y la dinámica. Como ustedes ya saben de sus cursos de estática y dinámica, ustedes saben que en el caso de estática no hay movimiento. En el caso de dinámica sí hay movimiento, sí hay cambio. Entonces, en el caso de las estáticas son las que las características no varían en el tiempo considerablemente. Cargas muertas, cargas vivas, empuje del suelo, presión del agua. En el caso de la dinámica son aquellas que sí, de manera muy rápida, pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, está en su edificación, la carga está en cero y de repente viene un sismo, un terremoto, eso es algo de segundos. En esos segundos puede venir un terremoto y ya esa carga sísmica que antes no estaba en la estructura, de repente ataca y se aplica a la estructura en cuestiones de segundos.
Por eso son dinámicas, porque estas características varían de manera muy rápida y considerable en el tiempo. También las cargas eólicas. Bien, de repente no hay presión de viento, no hay ningún viento fuerte, pero por alguna tormenta o algo, de repente llega esa carga. Bien, eólica. Otra clasificación está teniendo la permanencia en las estructuras, como hablamos ahorita, cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Las muertas son aquellas que siempre están o casi siempre están de forma permanente en la estructura. Casi nunca cambian sus características. Incluye su peso propio y cualquier elemento que esté fijo a la estructura. Las vivas, como conversamos ahorita, son dependiendo del uso de la estructura y los valores están tabulados en el código de diseño. Es decir, no es lo mismo un apartamento, bien, donde va a estar una familia viviendo, que un salón de eventos. En la cantidad de personas, la cantidad de cargas por el uso de la estructura es totalmente diferente. O no es lo mismo una habitación de hotel que una habitación de su residencia. No es lo mismo un salón de eventos que un salón de clases. Entonces, dependiendo del uso de la estructura, estos valores de carga viva están estipulados y están en el reglamento. Bien, y las accidentales son las cargas que usualmente no están en las estructuras y cuando llegan son por periodos cortos, bien, en la estructura como la carga sísmica, pero los efectos pueden ser devastadores, hasta pueden alcanzar a llevar al colapso de la estructura. Como comentamos ahorita, la carga sísmica no está, pero de repente llega y puede hacer un daño bastante considerable en la estructura. Bien, otra clasificación está atendiendo a la dirección, esto también lo conversamos ahorita, gravitacionales y laterales. Gravitacional es todo lo que tiene masa por acción de la gravedad, es un peso y va en dirección de la gravedad. Cargas vivas, cargas muertas, presión de agua porque es el peso, etc. Y las laterales son aquellas que van perpendiculares a la gravedad, cargas sísmicas y cargas eólicas. Bien, otras acciones que actúan sobre la estructura, también comenzamos ahorita, la presión del agua, el empuje del suelo, que son laterales. Igual, por ejemplo, si tenemos un muro que está sosteniendo un terreno y ese terreno está húmedo o tiene el nivel freático bastante alto, también esa presión que ejerce el agua sobre el muro es de manera lateral, igual que el suelo. Bien. Otro tipo de acción o de carga que no se suele visualizar tan bien son los asentamientos diferenciales de la estructura y los cambios de temperaturas. Estos dos no son tan fáciles de visualizar. Y la nieve, ven, en este país no hay, pero en cualquier otro país donde tengamos nevada, pues es una carga que se considera en el techo. Los asentamientos diferenciales, digo que no son tan fáciles de ver porque si tenemos una viga acá, con dos apoyos, si este apoyo se sienta un poquito y este un poquito más, entonces la viga va a bajar de esta manera, se va a deformar. Y esta deformación produce un efecto de fuerzas internas en la estructura. Por eso se llama asentamiento diferencial, porque entre este y este hay una diferencia. Y esa diferencia produce las fuerzas internas. En el caso de cambios de temperatura también, porque los cambios de temperatura por lo general expanden o contraen el material. Yo tengo, por ejemplo, una viga de un puente, digamos que esto es un apoyo, y otro apoyo, y tenemos una viga de un puente acá. Usualmente se ponen unos soportes de neopreno abajo y se deja también una separación lateral. ¿Para qué? Para cuando si se calienta bastante o se enfría el puente, esto pueda expandirse y contraerse sin necesidad de chocar. ¿Cuál es el problema? De que si eso no está libre y está fijo acá y fijo acá, y el elemento intenta expandirse, como no tiene espacio para moverse, pues se genera aquí una fuerza axial. Bien, entonces ese cambio de temperatura me genera esa fuerza axial en el elemento, siempre y cuando el elemento no pueda moverse libremente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre las clasificaciones de las cargas? No, maestro. Ok, No. vamos a ver ahora la parte teórica del análisis de carga. Como le comenté,
En el día de hoy solo vamos a ver la teoría, ya en la próxima clase vamos a ver los ejercicios. Bien, el análisis de carga es una parte fundamental del análisis estructural. Recuerden que el análisis estructural es determinar las cargas, cuantificarlas, aplicarlas a la estructura y ver las consecuencias o los efectos de estas cargas en la estructura, ya sean externas o internas, como conversamos ahorita. Entonces, el análisis de carga es la parte fundamental, donde yo puedo cuantificar, determinar estas cargas que voy a colocar sobre la estructura. Ya conversamos también ahorita que puede ser de manera gravitacional, el análisis de carga, cuando cuantificamos estas cargas en dirección de la gravedad, o análisis de carga lateral. Vamos a ver ambos tipos de análisis en esta unidad 2. Bien, el gravitacional, la sumatoria de todas las cargas que actúan en dirección de la gravedad, es decir, cargas muertas y cargas vivas, y aquí pues las que van, digamos que de manera perpendicular a la estructura. Bien, es un análisis un poco más complejo, el de manera lateral. El gravitacional es un poco más simple porque básicamente son los pesos. El peso de cada cosa es bastante fácil de calcular. Es simplemente el volumen de lo que sea que usted necesite el peso por el peso específico de ese elemento. Sin embargo, el lateral va a depender mucho de qué estemos analizando, de la naturaleza de las cargas. No es lo mismo analizar unas cargas sísmicas que unas cargas eólicas o de viento. Es un poco más complejo el de manera lateral. Bien, una vez ya se cuantifican todas las cargas que inciden en la estructura, hay que ver cómo se transmiten a los diferentes estructurales, los diferentes elementos estructurales hasta llegar a las fundaciones. Este proceso de transmisión de cargas es diferente cuando hablamos de cargas gravitacionales y cuando hablamos de cargas laterales. Se transmiten de manera diferente. Bien, vamos primero a ver el proceso de cargas gravitacionales. Bien, usualmente reciben en los elementos superficiales tipo losa, como conversamos ahorita, y van desde el techo viajando a través de los elementos estructurales, que hace losa, luego vigas y muros, luego columnas, hasta llegar a las zapatas, y estas zapatas la transmiten al suelo. Bien, estas cargas que se transmiten desde los elementos superficiales tipo losa a los elementos que lo apoyan, ya sean vigas, muros, va a depender de cómo trabaje la losa, y es en una o dos direcciones. Bien, ya conversamos ahorita si la losa, la relación de la luz corta o longitud contra entre la longitud larga es menor o igual que 0,5, trabaja en una dirección y solamente manda carga a las vigas largas. Eso lo vamos a ver también más a detalle en el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una losa que es bastante rectangular, digamos longitud corta es 2, longitud larga es 6. Usted divide corta entre longitud larga, 2 sobre 6, le da menor que 0,5 y trabaja en una sola dirección. Pero cuando es así, la carga es enviada solamente a los lados largos. Bien, trabaja en la dirección corta, o sea, esta es la dirección, la corta, y como envía la carga en la dirección corta, pues la carga va hacia las vigas que están más largas. Bien, solamente recibiría carga esta viga y esta viga de acá. Bien, cuando la losa es o trabaja en dos direcciones, es decir, que esta relación es mayor de 0,5, envía carga hacia los cuatro lados. Vamos a ver también cómo se calcula esta carga en el ejemplo que vamos a ver. Bien, pórticos, recuerden que son unidades de vigas y columnas. Básicamente pueden recibir cargas laterales y verticales, ya sea las verticales que van desde las vigas que se reciben a través de las losas, luego pasan a las columnas, de las columnas a las fundaciones y de las fundaciones pasan al subsuelo. Aquí tenemos un pórtico de manera tridimensional con cargas verticales, cargas laterales. Bien, los muros usualmente reciben cargas solamente verticales por su peso propio, gravitacionales, bien, o producen como tal cargas solamente gravitacionales. Ahora bien, pueden recibir cargas laterales, como cargas sísmicas o cargas eólicas, e incluso son los encargados como elementos verticales más rígidos de resistir las cargas laterales. Bien. El proceso de cargas laterales se produce de la siguiente manera, ya sea
que estemos hablando de gravitacional, las que se producen por los pesos, la sísmica, ¿verdad? El peso por la aceleración, o que estemos hablando de las cargas gravitacionales, perdón, cargas laterales, eólicas. Ya sea que estemos hablando de cargas eólicas o cargas sísmicas, se transmiten de la misma manera, aunque se producen y se cuantifican de manera diferente, pero la transmisión es igual. La carga pasa de manera lateral hacia el diafragma. El diafragma son las losas, los niveles. Entonces, en cada nivel se transmite una porción de la carga lateral de manera horizontal. Y esta carga lateral que se transmite de manera horizontal, bien, pasa a los elementos verticales. Si usted se imagina que usted, por ejemplo, tiene esto y lo empuja de manera lateral, quien va a resistir el no voltearse van a ser estos elementos verticales que están acá. Entonces, los elementos verticales son los encargados de resistir estas cargas laterales. Y estos las reciben a través del diafragma o los elementos horizontales. Vamos a ver también un análisis de cargas laterales cuando veamos el de viento y posiblemente vamos a ver también un análisis sísmico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No más. Bien, pues en la próxima clase vamos a ver, empezar a ver los ejemplos, análisis de carga. Vamos a empezar con carga gravitacional para que vean cómo se cuantifican las cargas en las losas. Vamos a hacer una planta de un edificio, vamos a ver cómo se cuantifica y cómo se transmite estas cargas a las vigas. Bien, y en la semana de arriba ya vamos a ver laterales, ya sea uno de viento o uno sí. Entonces le voy a pasar por el grupo lo que comentamos de la asignación número 1 y ya la asignación número 2 te la pasaré cuando veamos los ejemplos del tema número 2. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, pues perfecto, pasemos el resto de la tarde. Gracias. Gracias.